Les damos la bienvenida a este webinar de tecnología responsable y género desde América Latina que estamos realizando para cerrar la conmemoración de lo que fue como el mes de la historia de la mujer, como encausado también desde el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, y estamos cerrando todas las actividades que realizamos con esta sesión. El, el motivo o la idea de esta jornada es poder crear espacios donde podamos discutir y reflexionar acerca de la equidad de género, pero esta vez relacionándolo con lo que nosotros consideramos como tecnología responsable. Ahora le voy a dar el pase a Samantha Gordillo, quien nos va a comentar un poco más sobre las personas que hablarán el día de hoy. Adelante, Samantha. Gracias, Susana. Me sumo la bienvenida a todas. Me da mucho gusto tenerlas acá. Además, tenemos colegas de diferentes regiones. Tenemos a María Belén desde Ecuador, a Camila desde Chile y a Larisa desde Brasil, para dar como este primer paso de una serie de webinars, de una serie de eventos que queremos organizar en el que invitamos a todas y a todos a construir nuestros debates, nuestras posiciones alrededor de la tecnología responsable desde el sur global. Es importante irnos situando desde los diferentes lugares en los que estamos, los diferentes contextos en los que estamos, para empezar a problematizar esta construcción de la tecnología responsable, ¿no es cierto? Y también soñar en cómo queremos que sea, porque creo que es uno de los roles más bonitos que tenemos acá, es el poder soñar cómo queremos que sea esta tecnología. Les recuerdo para quienes se siguen uniendo que pueden escuchar en simultáneo la traducción en inglés en la parte de abajo de su webinar para quienes no son castellano parlantes. De todas maneras, hemos pedido, digamos, vamos a hablar súper despacio para quienes se van uniendo y puedan y quieran escucharnos. Le voy a dar el paso primero a María Belén Albornoz. Ella es nuestra primera panelista del día de hoy. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora de Flaxo Ecuador y en específico del CTS Lab, que es el Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que lleva un trabajo bastante interesante dentro de Ecuador y dentro de América Latina, posicionando los temas sobre la importancia de los debates alrededor de la ciencia y la tecnología en nuestro contexto, y que creo que en los últimos años, digamos, como un poco el salto que tuvimos durante la pandemia, nos llevó a verlo más digamos, y a problematizarlo más, la necesidad de comprender desde dónde nos estamos situando. María Belén lleva muchos años trabajando temas alrededor de la tecnología, de gobierno electrónico, de las relaciones digamos, de la cibercultura, las políticas públicas alrededor de la privacidad y los datos, entre otras cosas. Así que le voy a dejar la palabra a María Belén. María Belén, bienvenida. Te dejo. Muchísimas gracias, Samantha. Si te parece, empezamos a colocar la presentación. Mil gracias. Bueno, quisiera empezar esta participación en el webinar sobre tecnología responsable y género desde América Latina, agradeciendo esta invitación al equipo de ThoughtWorks. Es un gusto compartir con ustedes nuestro trabajo de laboratorio de ciencia, tecnología y sociedad de Flaxo Ecuador. Voy a hablar un poco despacio para dar opción a los traductores que están participando con nosotros esta tarde. La siguiente, por favor. Una característica que define a la civilización contemporánea es que la vida depende en gran medida de la estructura y el buen funcionamiento de numerosos sistemas artificiales complejos a gran escala. De hecho, nuestro modo de vida actual sería impensable si no fuera por las potentes tecnologías de la energía, el transporte, la comunicación, la medicina, la informática, el suministro de agua, la producción de alimentos, la producción industrial, etc. Nos hemos vuelto tan dependientes de estas cosas que forman parte de nuestra realidad que su presencia se da por supuesta y rara vez se cuestiona. Esta dependencia se recibe con los brazos abiertos porque parece crucial para la prosperidad y la libertad. Las tecnologías a gran escala y geográficamente extendidas nos permiten movernos a nuestro antojo, comunicarnos libremente y liberarnos de las exigencias urgentes de la supervivencia diaria a las que se enfrentaban las generaciones anteriores y que todavía amenazan a las naciones menos prósperas de todo el mundo. Pero la buena ingeniería es solo parte de la historia. En las sociedades libres y democráticas hay otra forma
en la que la gente común ha gestionado su relación con la vulnerabilidad, adoptando una actitud de confianza, aferrándose a la expectativa razonable de que las tecnologías clave siempre funcionan de forma fiable y que no se estropearán de forma que pongan en peligro nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra comodidad. Esta relación es recíproca. La comprensión de la confianza informa la estructura y el funcionamiento de los propios sistemas tecnológicos. Landon Wiener sostiene que las innovaciones tecnológicas se asemejan a los decretos legislativos que establece un marco para el orden público y que se perpetúa a través de generaciones. Es por esta razón que debemos estudiarlas, para comprender el rol que cumplen estos sistemas sociotécnicos para ordenar nuestros mundos. Es por ello que pocos quieren entender que la complejidad tecnológica y la dependencia de las personas de los sistemas tecnológicos complejos se perfila como una fuente de vulnerabilidad. Si cualquier componente importante de los sistemas que sustentan la vida moderna deja de funcionar durante un periodo de tiempo significativo, nuestra prosperidad, libertad y comodidad estarían amenazadas. Es por ello que esta tarde nos hemos reunido para conversar sobre tecnología responsable y género. Y hablar de tecnologías responsables nos lleva directamente a explorar críticamente esta relación entre tecnologías y sociedad y a cuestionar los efectos prescriptivos que tiene la tecnología en la vida cotidiana. La siguiente, por favor. ¿De qué manera la tecnología co-construye nociones de género y roles de los actores sociales? ¿Cómo la tecnología está diseñada políticamente? Estas son cuestiones que debemos preguntar si queremos abrir la caja negra de la tecnología y su capacidad de moldear comportamientos y construir cultura. Si entendemos que las tecnologías funcionan como forma de vida, una noción desarrollada por Wittgenstein en la primera mitad del siglo XX, podemos observar que la cultura técnica se ha construido excluyendo el análisis de sus propios fundamentos. El discurso ordinario tiende a reforzar la idea de que las características de la tecnología como herramienta nos animan a ignorar cómo las tecnologías proporcionan la estructura para la actividad humana. En otras palabras, cuando las tecnologías se diseñan y se ponen en uso, no hay nada secundario en su presencia formativa, porque participan inmediatamente en la configuración de importantes patrones de actividades humanas. La siguiente, por favor. En la actualidad, esto lo podemos observar en la relación entre los algoritmos y la distribución del trabajo en plataformas digitales como Uber, Cabify o Rappi. Por una parte, tenemos que el énfasis en los beneficios tecnológicos de la economía de plataformas, su automatización y digitalización, opaca el hecho de que los bienes y servicios que se pagan y solicitan en línea funcionan gracias al trabajo que realizan seres humanos, en la mayoría de los casos con gran esfuerzo y peligro físico, al recorrer zonas con mucho tráfico de la ciudad. La otra cara tecnológica funciona para medir y controlar el rendimiento de las trabajadoras. Las que están vinculadas a las plataformas se les asignan tareas mediante evaluaciones recibidas por los clientes, calcular el pago de cada entrega y establecer sistemas de premios y castigos. Las malas puntuaciones y los rendimientos inferiores a las normas que establecen estos algoritmos pueden llevar a la suspensión temporal de la trabajadora dentro de la plataforma, a penalizar futuras entregas e incluso a su despido. La tecnología entonces afecta directamente las condiciones de trabajo de quienes han optado laborar para las aplicaciones digitales como medio de vida. Las trabajadoras viven en constante tensión por las calificaciones de los clientes y por la forma en que el algoritmo procesa su desempeño, asignándole la siguiente tarea y calculando el correspondiente pago. De modo que lejos de los futuros utópicos en los que la tecnología estaría al servicio de la trabajadora, hoy los algoritmos han construido su función dentro de un taylorismo recargado del siglo XXI. Se han convertido en parte de los sujetos y controlan sus recorridos con aplicaciones GPS por donde quiera que vaya. La siguiente, por favor.
En nuestra investigación sobre trabajo justo en plataformas digitales, encontramos que las trabajadoras le habían puesto un apodo a la aplicación, la tóxica, porque cada vez que la aplicación se actualizaba, les afectaba en sus puntuaciones. Perdí información vital para ellas y les costaba dinero. Este comportamiento imprevisible por parte de la tóxica es la manifestación de cómo los algoritmos se incorporan a la vida cotidiana de las mujeres. Algoritmos opacos y cerrados por diseño. Algoritmos cajas negras que determinan a quién recibe un pedido, cuándo, cómo y dónde ocurre, cuánto cuesta y cuánto se paga a cada individuo. Algoritmos que asignan penalizaciones y recompensas y con ello afectan directamente el ingreso y la calidad de vida de las trabajadoras. Esto nos lleva a preguntarnos a qué medida, a medida que hacemos funcionar las cosas, qué tipo de mundo estamos construyendo. Según los puntos de vista convencionales, la relación humana con las cosas técnicas es demasiado obvia para merecer una reflexión seria. La noción engañosamente razonable que hemos heredado de épocas mucho más antiguas y menos complicadas divide la gama de posibles preocupaciones sobre la tecnología en dos categorías básicas: fabricación y uso. En la primera, nuestra atención se centra en la cuestión de cómo funcionan las cosas, y en la segunda, de hacer que funcionen. Tendemos a pensar que esto es una fascinación de ciertas personas en ciertas ocupaciones, pero no para nadie más. El cómo funcionan las cosas es el dominio de los inventores, técnicos, ingenieros, reparadores y similares que preparan ayudas artificiales para la actividad humana y las mantienen en buen estado de funcionamiento. Se cree que quienes no están directamente involucrados en las diversas esferas de fabricación tienen poco interés o necesidad de conocer los materiales, principios o procedimientos que se encuentran en esas esferas. Sin embargo, lo que sí les importa a los demás son las herramientas y los usos. Esto se entiende como un asunto sencillo. Una vez fabricadas las cosas, interactuamos con ellas, en ocasiones para conseguir fines concretos. Una persona se sube a un avión, vuela de un punto A al punto B y luego se baja. La interpretación adecuada del significado de la tecnología en el modo de uso no parece ser nada más complicado que una interacción ocasional, limitada y no problemática. La siguiente, por favor. Puesto que la sabiduría aceptada, los patrones que toman forma en la esfera del hacer, solo interesan a los profesionales. Y puesto que en la esencia misma del uso es su carácter ocasional e inocuo, las tecnologías no son meras ayudas a la actividad humana, sino también poderosas fuerzas que actúan para remodelar esa actividad y su significado. La introducción de un robot, como estamos viendo aquí en un lugar de trabajo industrial, no solo aumenta la productividad, sino que a menudo cambia radicalmente el proceso de producción, redefiniendo lo que significa el trabajo en ese entorno. Cuando se adopta una nueva y sofisticada técnica o instrumento en la práctica médica, se transforma no solo lo que hacen los médicos, sino también la forma en que la gente piensa en la salud, la enfermedad y la atención médica. Este tipo de cambios generalizados en las técnicas de comunicación, transporte, fabricación, agricultura y otras similares son en gran medida lo que distingue nuestra época de los primeros periodos de la historia humana. El tipo de cosas que solemos considerar como meras entidades tecnológicas se vuelven mucho más interesantes y problemáticas si empezamos a observar su amplia implicación en las condiciones de la vida social y moral. La sociedad debe enfrentarse al desarrollo sociotécnico para controlar su propia evolución estructural, porque la introducción de nuevas tecnologías está inextricablemente ligada al proceso de reconstrucción social. De lo contrario, los artefactos pueden considerarse moralmente neutros, lo que conduce a un sonambulismo tecnológico, como una fuente de ansiedades en la que la tecnología se autogobierna, es independiente y está asociada a un proceso de cambio en el que la sociedad se ve progresivamente alterada por una tecnología en expansión. Si naturalizamos que el trabajo sea regulado por tecnologías de control, no estamos entendiendo cómo funciona la tecnología en nuestras vidas.
Del mismo modo que las plataformas digitales utilizan aplicaciones para monitorear y evaluar el trabajo, otras empresas están empezando a utilizar software para medir qué tipo de trabajo realizamos en las pantallas que utilizamos en nuestras oficinas, cuánto tiempo navegamos en línea, qué vemos, cómo usamos las redes sociales, el tiempo de respuesta de nuestros correos electrónicos. La siguiente, por favor. El problema que han tenido los sociólogos para tratar de abrir la caja negra del sonambulismo tecnológico es que han considerado la tecnología como la causa del cambio social y han intentado medir sus impactos a partir de la evaluación tecnológica. Ahora está claro que esto no sucede de este modo. Veamos, por ejemplo, cómo el COVID está generando un cambio tecnológico muy importante en la educación, en las formas de trabajo, en el modo de gobernar. Otra forma de entender el cambio tecnológico ha tenido que ver con las predicciones sobre el rol de la tecnología en la sociedad. Por ejemplo, la introducción de computadores en las aulas bajo el precepto de que las TIC van a revolucionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces debemos comprender cómo el cambio social y el cambio tecnológico son dos caras de una misma moneda. Pues en la medida en que las tecnologías se diseñan y se usan, producen nuevos mundos que son creados socialmente. Así las tecnologías producen marcos de orden para el mundo moderno, de ahí que merezca la pena intentar comprender las formas de autoridad, justicia, bien público y libertad que su orden conlleva. La siguiente, por favor. Una forma fundamental en la que se expresa el género en cualquier sociedad es a través de la tecnología. Se considera que los hombres tienen una afinidad natural con la tecnología, mientras que las mujeres supuestamente le temen o no les gusta. Los hombres se relacionan activamente con las máquinas, las fabrican, las utilizan, las manipulan y las aman. Las mujeres pueden verse en la necesidad de utilizar las máquinas en el trabajo, en el hogar, pero no las aman, ni tratan de entenderlas. Se las considera beneficiarias pasivas de esta llama inventiva masculina. Esta asociación moderna de la tecnología con la masculinidad se traduce en las experiencias cotidianas de género, en las narrativas históricas, en las prácticas laborales, en la educación, en el diseño de nuevas tecnologías y en la distribución del poder en una sociedad global en la que la tecnología se considera el motor del progreso. Dado que la tecnología como el género están construidos socialmente y son omnipresentes, nunca podremos entender del todo el uno sin entender también el otro. Una densa red de debate dentro del campo de los estudios de género y tecnología cataliza los avances continuos en el estudio de la coproducción género-tecnología. Las exploraciones de las tensiones constructivistas en este campo tienen como objeto desarrollar análisis innovadores de los mundos materiales que estamos creando a través de la tecnología y del papel de la tecnología en la conformación de configuraciones locales y globales de poder, formas de identidad y maneras de vivir. Este debate revisa las preocupaciones antropológicas sobre el papel transformador y el potencial desestabilizador de la tecnología en las configuras emergentes del oikos y del antropos. Una plancha eléctrica no es tecnología cuando una mujer está planchando la ropa, pero se convierte en tecnología cuando su marido la arregla. La siguiente, por favor. Debido a que las mujeres han estado históricamente poco representadas como innovadoras de la tecnología, y a que los historiadores de la tecnología a menudo se han centrado exclusivamente en el diseño y la producción tecnológica, la historia de la tecnología ha llegado a estar dominada por narrativas sobre hombres y sus máquinas. En los años 70, los ordenadores se consideraban tecnologías de la información y se codificaban en masculino. Se daba por sentado que las mujeres tendrían problemas con ellos. En cambio, en los años 90, los ordenadores se convierten en tecnologías de la comunicación y solo ahí se presume que las mujeres los utilizarían con entusiasmo. Para superar esta visión concentrada en los ingenieros y en el diseño, las historiadoras feministas han estudiado el uso de las tecnologías para resaltar el rol activo de las mujeres en apropiación tecnológica
negociando los medios y las prácticas de la tecnología. Trabajos sobre la medicalización de los cuerpos en función del género, las consecuencias de las tecnologías informáticas en el trabajo o de las tecnologías domésticas en la vida de las mujeres son algunas de las entradas que las historiadoras, sociólogas y antropólogas del campo de la ciencia, tecnología y sociedad han utilizado para asumir este reto. La siguiente, por favor. Así han surgido los estudios sobre la cultura material que se dedican a descifrar las tecnologías de la vida cotidiana, como los utensilios de cocina o los coches, por ejemplo, para analizar el papel de los artefactos materiales en la producción de actividades y relaciones sociales. En lugar de seguir enfocados principalmente en el consumo, la identidad y la representación, algunas académicas sugieren que los estudios tecnológicos feministas deberían volver al análisis de la producción y del trabajo, y de este modo aplicar perspectivas de género en la exploración de los procesos de diseño y de las subjetividades de los y las diseñadoras, para de este modo lograr influir con el tiempo en las ideologías preconcebidas de la tecnología, ya que los sistemas de género son más difíciles de cambiar que las tecnologías materiales. Las académicas feministas sugieren formas de animar a más mujeres a convertirse en ingenieras o a rediseñar las políticas estatales e industriales de formación y empleo. Al desestabilizar los límites entre lo humano y lo natural, entre lo humano y la máquina, al promover nuevas e inquietantes relaciones de intimidad o al facilitar nuevas formas de gobernabilidad, las tecnologías emergentes como la fecundación in vitro, los trasplantes transnacionales de órganos, la investigación con células madre o los bancos de datos plantean nuevas cuestiones sobre cómo vivir. Las nuevas tecnologías pueden conceptualizarse como prótesis, elementos de fusiones cibernéticas entre el ser humano y la máquina que amplían nuestras capacidades y permiten modos mejorados de ser y de relacionarse. Nuevas formas de entrar en el espacio y el tiempo, nuevas posibilidades de acción a distancia, de conexión, de coalición o control. Pueden figurar como herramientas tanto para la investigación como para la acumulación, concentrando el capital o el biocapital en determinados lugares y proporcionando al mismo tiempo los procedimientos y equipos materiales para la domesticación de nuevas formas de vida. La siguiente, por favor. Las nuevas tecnologías suelen ser amenazantes y desconocidas. Para que se incorporen a nuestras vidas, hay que domesticarlas con éxito. Por un lado, aprendemos a adaptarnos a las tecnologías, adquiriendo y comunicando habilidades técnicas y desarrollando usos y significados, incluyendo nuevas subjetividades. Igualmente de importante es la retroalimentación de los usos previstos y no previstos de la tecnología. Por ejemplo, el llamado diseño centrado en el usuario es ahora una rutina de muchas industrias y las opciones y sistemas de creencias de los usuarios se están volviendo muy relevantes, tanto para los diseñadores como para los científicos sociales. Para diseñar tecnología responsable, debemos prestar especial atención al orden cultural que permea el proceso de diseño. ¿Para qué y para quién diseñamos? De igual modo, debemos incorporar a las usuarias de manera activa, puesto que la relación entre artefactos y usuarias es bidireccional. Por una parte, las usuarias consumen, domestican, modifican, diseñan, reconfiguran y resisten las tecnologías. Y por otro lado, las tecnologías configuran a las usuarias en una constante relación sociotécnica. Es así que las usuarias no son simples receptoras pasivas de la tecnología, sino que tienen agencia en la configuración y negociación de los significados de la tecnología. Esto es significativo para entender los procesos de diseño responsable como la relación entre las identidades de las tecnologías. Desde la década de los 80, por ejemplo, las líneas de producción de la industria se han vuelto considerablemente más flexibles. Al igual que se han vuelto más ágiles las segmentaciones del mercado y las diferenciaciones de los productos, que las encontradas en el apogeo de la fabricación en masa anterior. Los productos digitales interactivos se volvieron cada vez más comunes,
La consumidora activa se constituyó también a través de la práctica industrial. Hoy en día, muchas empresas pueden emprender procesos de cambio flexible e incesantes, pueden modificar rápidamente aspectos periféricos de sus productos, mientras que sus conocimientos sobre las consumidoras también les preparan para el cambio ocasional y más estructural de los mismos. Las consumidoras se han incorporado así a la creación de contenidos y se han convertido en portadoras activas de campañas de marketing y de otros tipos de creación de valor de marca. Muchos modelos de negocio han evolucionado hasta convertirse en plataformas que invitan a las usuarias a participar con sus capacidades creativas. Lo que vemos es un cambio en la forma en que la usuaria participa en el codiseño. Hemos pasado del momento en que los diseñadores pensaban que muy pocas usuarias poseen habilidades significativas, en que eran reacios a tomarlos en cuenta porque no existían métodos en el mercado para estudiar a estas usuarias. Ahora se ha intensificado el uso de la creatividad de ellas, el valor que aportan al diseño y se está construyendo constantemente instrumentos para involucrarlas. La siguiente, por favor. Diseñar tecnología responsable implica examinar los patrones sociales que conforman los entornos de estos sistemas técnicos y encontrar los dispositivos que organizan el poder y la autoridad. Debemos incorporar la teoría feminista como lente para explorar los principales temas y tendencias sociales en el nexo entre género y tecnología. Debemos prestar mayor atención a los problemas donde raza, ingresos, edad, educación, sexualidad o discapacidad se entrecruzan con el género en el contexto de las tecnologías digitales. Debemos identificar oportunidades para diseñar tecnologías incluyentes y co-construir políticas públicas que promuevan la igualdad para transformar las actuales relaciones estructurales de poder. Es necesario reconocer que la tecnología puede tener cualidades políticas. En unos casos, como el de las plataformas digitales, algunas de sus aplicaciones pueden establecer patrones de poder y autoridad en un contexto determinado, pero también pueden ser modificadas mediante regulación estatal. Sin embargo, existen otro tipo de tecnologías cuyas propiedades las vuelven intrínsecamente autoritarias. En este caso, estamos frente a tecnologías vinculadas a patrones de autoridad y poder institucionalizados que son muy difíciles de modificar, de modo que la decisión de adoptarlas o no es decisiva en lo que respecta a sus consecuencias. Para terminar, creo que es válido preguntarnos qué tipo de tecnologías estamos enfrentando como sociedad y cómo éstas afectan y modifican nuestra vida cotidiana. En esta época en la que las personas están dispuestas a realizar cambios drásticos en su modo de vida, lo hemos visto ahora con el COVID, a adaptarse a innovaciones tecnológicas. Sin embargo, vemos también que las personas se resisten a cambios similares justificados por motivos políticos. Pero si entendemos que las tecnologías son políticas, empezaremos a tomar decisiones que cuestionen este sonambulismo tecnológico, porque como hemos visto, abrir la caja negra de la tecnología implica exponer las ideas políticas incrustadas de artefactos como de creación de la política en una sociedad. Muchas gracias. Gracias también, María Belén. Tenemos un pequeño espacio para preguntas, si es que las quieren poner en el chat o si las quieren ir poniendo ahí en la parte de abajo directamente en preguntas y respuestas. Y si no, bueno, igual al final podemos volver a repasar si es que alguien tiene alguna pregunta en específico. Recuerden ponerla para quién va dirigida, si es que ya pasamos de esta parte. Le voy a dar el paso a Camila. Camila es nuestra siguiente panelista. Ella está en Chile. Ella es una activista feminista y ella es parte de un proyecto que se llama Conectadas, que busca visibilizar la violencia digital basada en género y que llevan trabajando iniciativas para hacer esto posible desde Santiago de Chile. Camila, bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escucho bien?
Sí, ve. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. Hoy quedé muy motivada con la reflexión de María Belén y nada, siento que vengo de una vereda diferente, un poco menos académica, pero ligada igualmente a todo lo que comentaba María Belén, porque finalmente nosotras desde Conectadas Sin Miedo vivimos toda esta realidad sobre la tecnología, los sesgos de género y cómo se atribuye generalmente a lo masculino, pero en lo cotidiano y generalmente en las redes sociales. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso y también un poco de lo que hacemos nosotros para que puedan conocerme bien. Bueno, Conectadas Sin Miedo es una organización autogestionada que busca empoderar a niñas, adolescentes y mujeres en el uso de los espacios digitales, habitar el espacio digital al igual que los hacen los hombres o las personas que generan o crean la tecnología. También hace poco estamos tratando de incorporar una visión más global que involucre a minorías y disidencias, porque en un principio nosotras estábamos muy interesadas en empoderar a mujeres o a personas de género femenino en realidad, pero tanto mujeres como minorías son un grupo que siempre ha sido más vulnerado tanto en lo físico como en lo digital. Es así como nosotras en nuestros ya 4 años de organización lo que hemos hecho es apoyar a víctimas de violencia de género en la cotidianidad de las redes sociales, los correos, el uso de plataformas digitales en general, y gracias a ello hemos podido también aportar desde Chile en en el proyecto de ley que hay para empezar a sancionar este tipo de conductas legalmente, porque uno de los mayores temores y una de las mayores consecuencias que tiene la violencia digital de género es, por lo menos en Chile, a diferencia de mis compañeras de México y Ecuador, es que acá no se penaliza, no se castiga y por lo tanto una víctima de violencia de género digital no tiene nada por donde protegerse. Muy rápidamente, nosotras comenzamos el 2018 a concientizar, a compartir información a través de redes sociales, luego de que se conociera un caso muy importante en Chile de violencia de género, que era el caso Nido. Este era un blog tipo, estos blogs que estaban de moda antes, como de incels, donde compartían imágenes no consentidas de sus parejas y se organizaban como tanto para violar, que no se ha comprobado aún si eso se efectuó, violar, abusar, seguir a mujeres y adolescentes en grupo. Es por esto que nosotras nos motivamos a generar este espacio de concientización en redes sociales, porque de violencia de género digital no se hablaba en ese tiempo. Estamos hablando del 2018 en Chile. Luego ya empezamos con esto y a medida que empezamos a compartir esta información sobre, no sé, qué es el doxing, qué es el hostigamiento, por qué es preocupante, etcétera, nos empiezan a contactar adolescentes sobre todo y también mujeres adultas entre 30 y 50 años que están sufriendo algún tipo de estas violencias. Entonces nos empiezan a preguntar qué hacer, nos piden ayuda y como les decía, en Chile no hay ninguna ley. Por lo tanto, solo podíamos prestar ayuda a aquellas que eran menores de edad, ya que ahí califica como grooming o casi pornografía infantil la mayoría de los delitos. Entonces, sí tienen un lado legal que las víctimas pueden utilizar para protegerse. Ya el 2020, en pandemia, nos logramos asociar también con unas ONG que prestan terapia psicológica y acompañamiento legal con abogadas, porque nosotras, si bien tenemos la información, porque venimos del área de la sociología, del periodismo y hemos estudiado esto, no teníamos las capacidades para acompañar a alguien que está siendo acosada, no sé, hace 6 meses, hace 1 año, amenazada, y no sabe cómo seguir trabajando porque la amenazan con enviar esas imágenes a su jefe, a sus compañeros de trabajo, a su familia.
Entonces, más allá de lo legal y del castigo tras este tipo de conductas, hay una parte psicológica muy fuerte que es la que viven las víctimas y que en algunos casos terribles las lleva incluso al suicidio. Y casos, hay 2 casos ejemplares de eso en Chile, pero lo voy a hablar un poco más adelante. El año pasado finalmente logramos participar de este proyecto de ley de violencia digital. Sin embargo, y con mucha pena lo digo, aún está en el Congreso en Chile, no ha logrado pasar a promulgarse y estamos esperando que este año se pueda reactivar todo ese proceso. Y todo esto lo hicimos bajo el nombre de Hablemos de Ciberacoso, porque nosotras queríamos reivindicar el nombre de violencia o de acoso cibernético como algo que vivían las mujeres y las minorías, porque son la mayoría de las víctimas. Sin embargo, ciberacoso en español, o sea, perdón, en inglés es ciberbullying, entonces en realidad tiene una connotación como de acoso escolar, la palabra en sí misma, y nunca logramos como posicionar este aspecto de género dentro de nuestro nombre, y este año comenzamos a llamarnos Conectadas Sin Miedo, dándole foco a eso. Bueno, muy rápido, nosotras somos 5 personas solamente, antes éramos 3, y muy agradecida de mis compañeras que son voluntarias y que hacemos esto solamente por activismo, como por protegernos entre nosotras y seguir haciendo de Internet y de lo digital un espacio seguro. Algo súper importante para la organización, también para mí como diseñadora UX, que ese es mi lado profesional, es que la violencia digital sí traspasa la pantalla, como les spoileaba levemente que hay casos que llegan al suicidio o hay casos que llegan a una violencia física, y eso aún socialmente no está tan admitido. Como decía María Belén, no se esta analización que existe en el espacio digital bajo el anonimato, bajo que exista un medio físico entre cómo nos comunicamos y que nos quite como nuestra corporalidad, hace que también pareciera que los problemas que se generan en el espacio digital fueran de mentira o fueran menos terribles o no tuvieran repercusiones en la vida de las personas, pero sí las tienen. Nosotras, en todo este tiempo que llevamos investigando y también trabajando con víctimas, pudimos identificar un círculo de la violencia, entre comillas, que es muy parecido al círculo físico. Le pusimos de violencia digital, pero en realidad debería llamarse círculo de la violencia solamente. Aquí tenemos todo comienza con la vulnerabilidad online que alguna de nosotras puede vivir. Por ejemplo, al exponer sus datos, porque, tal como decía nuevamente María Belén, las mujeres es por un rol social que parte de la infancia, de los primeros años de escuela, nos vamos separando de cómo se construye la tecnología, de las áreas matemáticas y científicas de nuestra vida. Eso se llama socialización de género, que está muy estudiado. Entonces, a medida que somos pequeñas y vamos creciendo, nos vamos apartando de este lado más tecnológico de nuestra vida, y eso también nos pone más vulnerables en tanto lo terrenal, pero sobre todo lo digital, porque no sabemos cómo se crea la tecnología, como es una caja negra. Si para todo el mundo lo es, para nosotras y las minorías lo puede llegar a ser más aún, porque se nos aparta de eso, se nos exilia un poco de la tecnología no es para ustedes, entonces uno socialmente se siente apartada y se aleja. No es solo que te digan que no puedes, sino que socialmente está mal visto, se te facilitan otras cosas, es más fácil estudiar otras cosas. Entonces, partimos con una vulnerabilidad que puede ser que sin querer puse mi dirección en una red social o ocupé mi nombre verdadero en Instagram como cuenta. Entonces, al menos en Chile, con tu nombre pueden saber tu root y con tu root pueden saber tu dirección y pueden llegar hasta tu casa. O pueden saber dónde trabajas y te pueden seguir al trabajo. Entonces, aparecen estas como pequeñas migajas de pistas, como la huella digital que nosotros sabemos que existe, y alguien
se queda vulnerable en el espacio digital. Pasa alguna situación, lo que más nos pasa es que hay chicas que practican sexting, que nosotras estamos totalmente de acuerdo con que eso se practique, creo que es una forma de libertad de expresión, pero como no tenemos conocimiento de cómo funciona o lo que nos puede pasar, estamos desinformadas, no sé, aparece nuestro rostro, aparece un tatuaje, aparece el fondo de nuestra pieza, que es de nuestra habitación, que es súper reconocible, entonces después se nos empieza a chantajear con compartir esas fotos a nuestra familia, a nuestro trabajo, a la universidad, al colegio, y con ellos lo primero que podemos identificar es miedo, pero luego comienza una situación de vergüenza y culpa porque socialmente esto está mal visto. Socialmente la culpa es tuya por ser mujer y por haber hecho eso, y no de la persona que te está amenazando con hacerte algún tipo de daño a través de esta situación. Entonces, finalmente, esa persona en vez de recurrir a ayuda, se aísla. Es muy difícil que una víctima de violencia digital recurra a alguien o le cuente a alguien de confianza que está viviendo esto. Nosotras lo hemos comprobado con todas las personas que llegan a nuestro Instagram pidiendo ayuda, a veces llorando, nos mandan pantallazos, no saben qué más hacer, totalmente vulnerables y fuera de sí porque esto está... hay una razón de género, somos mujeres y al igual que pasa con otras situaciones como el abuso sexual, la culpa siempre recae en la víctima. Al menos acá es muy presente eso y también nosotras lo pudimos corroborar cuando las menores de edad van a denunciar. Tenemos algunos casos, no lo queremos obviamente hacer una investigación más en profundidad de esto, pero lo que hemos podido ver y es un patrón es que es muy difícil para una menor de edad chilena ir y mostrar la fotografía o las pruebas que tiene de que está pasando por algún momento alguna violencia digital. Y al llegar a denunciar, tienen que mostrar sus imágenes que no querían que nadie más viera, a policías, carabineros, PDI, lo que sea el funcionario policial que tiene que recibir la denuncia. Siempre hay un prejuicio tras eso, como ¿y por qué lo hizo? Es como muy, muy típico de las situaciones de violencia de género. Y eso si llega a denunciar. Lo más probable es que esta persona se sienta súper culpable y vuelva en unos años a hacerlo porque en ningún momento se le dice que puede hacerlo igual, pero resguardándose o no. Acá es totalmente un castigo, como algo punitivo. Tú eres la culpable de que esto te pase porque hiciste A, B o C. Y en la otra mayoría de los casos que no hay ningún recurso al que nosotros podamos apelar para protegernos o para denunciar a alguien, esa persona se aísla y la vuelven a amenazar y vuelve a compartir imágenes, porque es súper común, por ejemplo, los casos de sexting, tanto con adolescentes como adultas. Una persona tuvo una relación virtual, mandó sus fotografías íntimas, se la amenaza con difundirlas, pero les dicen, si tú me mandas más fotografías tuyas, yo no las voy a compartir, yo no voy a compartir las que tengo. Y la víctima está desesperada y le envía más fotos nuevas, y es un círculo vicioso porque está alimentando el contenido de esa persona que la está amenazando. Entonces es completamente difícil salir de esta situación, al menos acá lo que nosotros podemos apreciar ya en 4 años de recopilar testimonios. Y bueno, solo para ya muy rápido mostrar que existen muchos estudios sobre esto. Tenemos algunos datos de un estudio que hizo ONU Mujeres con datos protegidos y ONG Amaranta de la violencia en pandemia en menores de edad, menores de 18, hombres y mujeres o género masculino y femenino. Y la mayoría de las mujeres dice, o sea, las cifras nos revelan que hay más violencia en el género femenino,
sobre todo entre los 15 y los 18 años. Aquí no se aprecia tanto la diferencia entre lo que es masculino y femenino, pero lo que les voy a mostrar ahora sí. ¿Y en qué plataformas ocurrió? Instagram, WhatsApp y otras redes como TikTok o correos. Eso es de abril y junio del 2020. Fueron alrededor de 400 personas las que se entrevistaron en este caso. Y esto sí es mucho más revelador. Alguien me ha escrito insistentemente a pesar de que no respondo mensajes, que esto sí califica como hostigamiento. 50% de las niñas entre 12 y 14 años dicen que sí, solo el 21% de los niños, y un 64% de las niñas entre 15 y 18 años, de las adolescentes, versus un 39%, o sea, se duplica incluso un poco más. Y este ya es un tipo de violencia, otro tipo de violencia, que es el cyberflashing, que es alguien me ha enviado fotos de sus genitales sin haberlas pedido, 35% entre 12 y 14 años y 51% entre 15 y 18 versus varones, que es 3%, y como pueden ver ahí, el 17%. Bueno, antes de entrar en detalle de lo que es el ciberactivismo y cómo se vive esto en Latinoamérica desde nuestra experiencia, quería decir que, como explicaba, la violencia puede llegar a tener repercusiones fatales. En Chile hay dos casos que son recientes. Está el de Katy Winter, que es una chica que se suicida en un baño público de una Starbucks porque estaba siendo acosada en sus redes sociales por haber bailado en una fiesta con un chico que tenía otra pareja. Entonces se le empieza a hostigar constantemente, y finalmente ella se quita la vida. Y también tenemos el caso de Antonia Barra, que fue muy difundido también. Ella fue abusada sexualmente por una persona, y tras que eso pasara, ella tenía recuerdos muy vagos de esta situación, entonces, porque ella estaba ebria en ese momento, fue un abuso bajo efectos del alcohol. Entonces, cuando le cuenta a una amiga que esto pasó, que ella tiene algunos recuerdos de que parece que le pasó esto, eh, esta chica, la otra, le cuenta al abusador. Entonces el abusador empieza a hostigarla constantemente. Tú eres una mentirosa, yo nunca te toqué, si tú le cuentas a alguien yo te voy a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Antonia termina quitándose la vida también. Entonces todo esto, lo que pasa entre la decisión de terminar con tu vida, todo eso pasa a través de Internet y de las plataformas digitales. Y eso muchas veces se nos olvida, o muchas veces las plataformas mismas no resguardan los datos, no tienen políticas que apoyen a las víctimas. En Instagram uno puede reportar, pero tiene que subir un montón de testimonio o pruebas, y también es mucho más fácil, bueno, en todo el mundo, ser menor de edad y poder denunciar una situación así. Suena terrible, pero pasa mucho entre los 18 y 40 años, y esas personas quedan sin resguardo alguno. Entonces solo estamos haciendo plataformas que se rigen bajo la ley, pero no estamos escuchando a nuestros usuarios que están viviendo pasando por un montón de cosas todos los días. Y eso es terrible, y como organización lo encontramos muy terrible también. Sin embargo, a pesar de esto terrible que pasa, creo que he dicho terrible como 3 veces, perdón. Sin embargo, en Latinoamérica hay mucho activismo y ciberactivismo al respecto. Las compañeras de México y Brasil, que Larisa viene de Brasil, así que estoy ansiosa por escuchar lo que va a contarnos hoy día. Ellas tienen una mirada súper amplia de cómo es tanto la fabricación de tecnologías desde una perspectiva de género, como el uso, que finalmente nosotras como organización estamos más ligadas al uso, no intervenimos mucho en la fabricación. México y Brasil tienen servidoras feministas, software libre, diferentes organizaciones trabajan en eso,
y también en toda Latinoamérica hay redes de apoyo, asesoría, proyectos de ley, otras organizaciones que tienen un rol más de protección versus otro rol como de infraestructura, pero que finalmente igual nos protege. De hecho, hay un caso de una organización chilena que quería cambiar su servidor, pero su administrador del servidor era un hombre y no podían, él cada vez se mostraba más reticente como a hacer los cambios. Al final pareciera que no estaba trabajando para ellas, hubo así algo muy enredado. Si hubiésemos tenido una servidora feminista, para nosotros hubiese sido de gran ayuda en ese momento, por ejemplo. De hecho, las organizaciones feministas deberían, según nuestra visión, estar siempre conectadas de esta forma porque es una forma de protección. Y bueno, como les había contado antes, en Chile está el proyecto de ley de violencia digital. Hacer leyes sobre esto es muy difícil. Creo que en Latinoamérica, sé que existe la ley Olimpia en México, que se promulgó en 2019, 2020, es súper reciente. Y Ecuador tiene leyes tiene una ley también, aunque ahí María Belén me puede decir, porque ya lo revisamos hace un tiempo, pero ellas sí tienen normativa al respecto de lo legal. Y nosotros en Chile estuvimos trabajando mucho en esto, siempre y cuando castigar siempre y cuando fuera sin consentimiento. Y el consentimiento es súper delicado, es como una línea muy delgada entre lo que es violencia y lo que no. Por ejemplo, como les decía, lo más común, el caso más común que nos llega es difusión no consentida de imágenes, pero hay casos de sexting que son consentidos y que no hay difusión no consentida de imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos que podamos penalizar algo que está mal sin tocar lo que está como correctamente permitido o que las personas por su propia voluntad quieran hacer y no tiene repercusiones negativas en su vida? Entonces ahí tuvimos que trabajar mucho en cómo redactar la ley para que las funas, por ejemplo, que son súper comunes en Latinoamérica porque no hay otro recurso al que algunas víctimas puedan recurrir, no resultaran contrarias a la víctima, es decir, no se generara una contradenuncia, una contrademanda a la víctima, que era su única forma de decir esto me pasó y esta persona fue, y el victimario en este caso a querellarse contra esa persona legalmente para protegerse él, y la víctima queda a la deriva. Entonces, es súper difícil, o al menos en Chile y con las organizaciones que nosotros hemos trabajado, fue un trabajo súper largo y además, como les decía, así en el Congreso, así que un poco desesperanzador. Y algunas conductas que siempre se sancionan son difusión de datos personales, que es el doxing, suplantación de identidad, envío o exhibición de contenido no solicitado, es decir, genitales, que es el más común, que es el cyberphishing, acoso digital y difusión no consentida de imágenes o contenido íntimo. Hay muchas más cosas de las que reflexionar, me queda dando muchas vueltas al término de los usuarios, porque eso pasa, es tan real que las plataformas no se hacen cargo de lo que los usuarios a veces les están pidiendo con data, como los casos que llegan. Muchas veces se nos trata como casos borde cuando son muchos, o quizás para nosotras somos muchos porque somos parte de la comunidad que los vive, no lo sé, pero son cosas graves que pasan en el espacio virtual y a veces pareciera que no está hecho para que nosotros lo habitemos. Y por eso nuestro nuevo nombre también es Conectadas sin Miedo, porque así queremos encontrarnos en el espacio digital. Y aquí les voy cerrando y les dejo nuestras redes, nuestro correo antiguo, y les doy muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Cami, gracias por eso y gracias por el trabajo increíble que hacen para proteger a las mujeres o para ayudarnos a navegar en espacios cada día más seguros. Voy a hacerte un par de preguntas, después al final voy a regresar con otras que van surgiendo, que para no perder, digamos, un poco el hilo.
Y surgen dos. La primera, que es como muy de la parte final, que alguien nos decía a qué se refieren con servidores feministas, ¿no? En este mapa que ponía sobre la ubicación, digamos, de activismos en Ujú. América Latina. Y la otra es cómo podemos ser empáticas con personas que sufren ciberacoso o sexting, o víctimas de compartir imágenes del sexting, perdón. Ujú. Las servidoras feministas, bueno, tengo fe en que Larisa quizás lo mencione, pero las servidoras feministas entiendo, porque tampoco soy experta en ese tema de infraestructura, tienen relación con que los computadores que reciben la data son manipulados por mujeres. Y también hay kits de cómo hacer nuestro propio servidor. Cómo hacer nuestro propio servidor, porque se puede, aunque no lo creamos. También hay cosas como cómo hacer nuestro propio dron. De hecho, hay un caso en Brasil de una comunidad que hizo un dron y pudo capturar fotos de un área protegida gracias a ese dron que se estaba construyendo, y pudieron denunciar y todo porque tuvieron un dron como, perdón, me estoy yendo al punto, pero las servidoras feministas son autogestionadas por mujeres y se pueden fabricar. Hay kits también para hacerlo y te enseñan cómo hacerlo, y tienen menos recepción, quizás menos memoria, pero finalmente tú eres la dueña de esa información, porque a veces se nos olvida que todos nuestros datos están en servidores en Canadá, en Europa, y también ha pasado con organizaciones feministas que están en Instagram, que de hecho nosotras teníamos, ahora solo tenemos Instagram porque cambiamos el nombre. Entonces estamos haciendo todo esto de cambiar el nick, cambiar el servidor para el nuevo nombre, pero Instagram te puede censurar y puede quedarse con todo nuestro material y nadie más nos vuelve a encontrar. Y eso ha pasado con algunas organizaciones, entonces por eso las servidoras feministas son tan importantes. Finalmente, lo que las ciberactivistas dicen es que lo único propio que podemos tener en Internet no es una red social, cualquiera sea ella, sino nuestro propio sitio, con nuestro propio URL que está en ojalá en nuestro propio servidor. Es la única forma que tenemos de mantener esa información disponible de verdad, libremente en Internet, creyendo que Internet es un espacio como en el lado positivo de Internet, porque también hay una discusión sobre eso. Y la otra... Sí, la otra era un poco sobre cómo podemos reaccionar o cómo podemos ser empáticas cuando conocemos un caso de alguien que está viviendo violencia digital o difusión de sus imágenes sin consentimiento. Sobre cómo, yo creo que la empatía debe surgir de cada uno de diferentes formas, pero la verdad es que cómo ayudarla, me parece que es más la pregunta, porque si no nos genera empatía no nos va a generar, si no nace no va a nacer, pero si estamos preocupados por ayudar a alguien que está viviendo esto, lo principal es contener, escuchar. Lo primero es escuchar 100%, y luego tratar de ver cuáles fueron los pasos que esa persona realizó para que le pasara esto, e ir haciendo como un rastreo hacia atrás, cosa de ir, si fue porque, no sé, en redes sociales puso su número y ahora le están hablando por WhatsApp, ya, entonces eliminar eso, ir como haciendo un rastreo para ir como cerrando esas posibilidades de ataque, porque ya está viviendo el ataque de alguien y generalmente es anónimo, pero hay hartos estudios que dicen que ese anonimato, el victimario siempre es de un círculo cercano, solo que está bajo el anonimato, como no sabemos quién, pero sabemos que nos conoce. Entonces es como escuchar primero y luego de a poco ir buscando cómo ayudar, así principalmente los datos que esa persona haya publicado. Casi siempre alguien se equivocó en compartir algo, alguien no tuvo temor, fue muy inocente, quizás, no lo sé. Uno trata de navegar tranquilo, pero no sabemos quién está al otro lado, entonces es muy difícil, y nunca es la culpa de a quién le pasa, a no ser que, no sé, haya invertido en algo y le advirtieron que eso iba a tener consecuencias. Creo que si no fue así, no es culpable nunca, entonces hay que tener eso súper presente, que no es culpable, que
hay cómo ayudarla. Gracias, Cami, por eso. Regreso después con otras preguntas. Le voy a dar paso a Larisa Santiago. Ella está en Brasil. En verdad no sé en qué ciudad de Brasil, pero está en Brasil. Ella es nuestra tercera panelista del día de hoy. Estoy súper contenta de tenerla acá. Ella es una feminista negra. Se dedica a la militancia y al activismo, sobre todo en un espacio que se llama Blogueiras Negras, del que ella seguro nos va a contar más. Y vienen trabajando durante 9 años aproximadamente en la construcción de espacios tanto online como offline a favor de los derechos digitales, sobre todo con mujeres negras, ¿no? Le doy la palabra a Larisa, bienvenida y gracias por estar esta tarde con nosotras. Gracias, querida. Buenas tardes, buenas noches. Bien, yo iba a intentar hablar en español, pero pido disculpas. Yo voy a hacer un portugués en consideración de mis compañeros que están aquí brasileños, entonces voy a hablar en portugués y les pido que chequem lá a interpretação, sim? Bom, acho que eu fico feliz por essa conversa, quero agradecer a ThoughtWorks pelo convite e por compartilhar essa conversa aqui com as companheiras Camila e também com Maria Belém, que fez uma apresentação excepcional. Vou tentar ser breve, sei que as pessoas já estão quase indo embora, mas é importante a gente falar, né, um pouco dessas perspectivas de gênero sobre a tecnologia, né? E parabenizo também a ThoughtWorks pelo espaço, ter um espaço onde a gente pode conversar sobre isso. Acho que a primeira coisa que eu quero colocar aqui nessa apresentação, primeiro eu quero fazer uma audiodescrição, né, de quem eu sou, para as pessoas que sejam aí PCD. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu tenho cabelo de trancinha, estou vestida com uma camisa branca e atrás de mim tem um quadro de um preto velho e uma plantinha atrás. Acho que a primeira coisa que eu queria colocar nessa conversa aqui nossa é que, para conversar sobre perspectiva de gênero na tecnologia, a gente precisa levar em consideração mais 2 variáveis, né? Assim, as variáveis podem ser milhares, mas no caso da minha presença nessa conversa, a gente precisa colocar as variáveis raça e etnia, quer dizer, não dá para conversar sobre tecnologia sem levar em consideração a participação das mulheres negras e a ínfima participação das mulheres indígenas, não é? Então, só isso já traz um outro espectro para a nossa conversa, porque significa dizer que raça, né, que pessoas racializadas ou que a raça no mundo, ela também desenha uma perspectiva, um olhar, né, uma abordagem sobre a tecnologia. Né? Então, desconectar gênero de raça, etnia, identidade de gênero, significa que a gente não está fazendo, não está colocando a lente completa sobre a análise da tecnologia. Bom, isso posto, eu vou tentar compartilhar a minha tela com uma apresentação breve de quem somos nós, o que faz as blogueiras negras, né? Nós somos um coletivo que esse ano completa 10 anos, né? A gente tem se entendido como uma organização de comunicação. Esse ano, especialmente, a gente completa 10 anos de existência. E nós, nossa missão, né? O que a gente identificou como missão no ano passado, é que a gente nasceu para inspirar mulheres negras a contar suas histórias. Sejam histórias por escrito, sejam histórias por vídeo, sejam histórias por podcast, por áudio. Então, a gente se entende como mídia negra, né, na perspectiva, no olhar das mulheres negras, que tem um jeito específico de escrever, que tem um tempo de escrita, que tem um tempo para produzir, né, para contar essas suas histórias. Então, é assim que a gente se entende. E aí, por que é que a gente tem falado de tecnologia? Por que que a gente entendeu que blogueiras negras também pode fazer conversa sobre tecnologia, né? E aí, eu me identifico muito com a fala de Camila e do Conectando Sem Medo, porque a gente nasceu justamente para visibilizar conteúdo de mulheres negras, e quando isso aconteceu,
lá em 2012, nós fomos atacadas, né? A violência digital chegou até nós. E, nesse momento, a gente buscou criar capacidades não só de se autodefender, mas de, não só de, né, mitigar essa violência, mas de também promover ações que podiam ser preventivas, né? Porque a violência, né, seja qualquer violência, mas, sobretudo, a violência digital, a violência no ambiente online, ela tem o objetivo de nos retirar do ambiente, de tirar a nossa capacidade de criar, de reproduzir, de desenvolver tecnologia. Então, a gente, além de criar estratégias, né, criar capacidades para mitigar essas violências, a gente também começou a pensar em como prevenir as violências. E foi aí que, em 2017, a gente se juntou com algumas das ciberativistas brasileiras, e aí Camila também fez essa honra de citar algumas dessas mulheres que participaram dessa construção, como é o caso do Maria Lab, como é o caso da Universidade Livre Feminista, da Rede de Ciberativistas Negras. A gente se juntou e construiu, em 2017, uma guia prática de estratégias e táticas para a segurança digital feminista. Né? Essa guia tinha o objetivo de não só indicar ferramentas, indicar softwares, indicar jeitos de fazer e de prevenir violência digital, mas também de visibilizar casos, de denunciar casos reais de mulheres ativistas, de mulheres de organizações que passaram por algum tipo de constrangimento, de violência, de acoso, enfim. Então, essa guia existe, está no nosso site, ela obviamente está desatualizada, porque ela apresenta soluções lá de 2017, mas ela é um marco para a nossa presença no campo das discussões sobre tecnologia digital, né? E aí, já introduzindo também a pergunta, né? A pergunta disparadora que a nós foi feita sobre como é que os vieses, né, de gênero eles são aplicados à tecnologia. É importante dizer que a brecha digital, né, que é um conceito feminista das mulheres que estudam tecnologia, a brecha digital de gênero, ela é um fator crucial para nos manter afastada. A brecha fala do acesso à tecnologia, mas a brecha digital ela vai para além do acesso, então ela é crucial para nos manter afastadas de todos os processos tecnológicos, desde o acesso à própria informação sobre tecnologia, né, que é o caso de como a própria professora Maria Belém falou, do acesso à educação, a sermos incentivadas a sermos cientistas, né, engenheiros da computação, até os processos de efetivação, desenvolvimento tecnológico em si. Então, desenvolvimento, teste, o uso, né, e né, os processos de produção e, por fim, os usos da tecnologia em si. Então, isso significa que essa brecha digital, né, a partir do acesso e que se reproduz nas diferentes etapas do desenvolvimento da tecnologia, essa brecha ela cria um esquema de retroalimentação, onde a gente não está nos espaços de tecnologia, portanto, as tecnologias, os produtos tecnológicos são, obviamente, feitos em contraponto à nossa identidade, ou seja, quando a gente olha para um Instagram, por exemplo, ou para uma plataforma de foto, né, ou para uma ferramenta de foto, e percebe que os filtros presentes ali para melhorar a nossa imagem dizem respeito de uma imagem de alguém de pele branca, com o nariz fino, com o cabelo liso, quer dizer, essa consequência da aplicação tecnológica diz de um padrão que foi ali, que reproduziu ali, né, no desenvolvimento tecnológico, o padrão universal da branquitude, do homem, né, do patriarcado, enfim. Então, a brecha digital ela cria um esquema de retroalimentação, onde a gente não se vê no espaço tecnológico e logo a tecnologia é criada de maneira a nos afastar dela. E a gente pode citar 1 milhão de exemplos, desde um simples aplicativo de imagem até a produção de tecnologia de reconhecimento facial, que continua, né, que é feita para identificar e encarcerar, por exemplo, mais homens negros, mais pessoas negras.
Então, acho que esse é o X da questão, né, de como é que o viés de gênero ele é aplicado à tecnologia e como é que a gente pode solucionar isso, né? Que aí é a segunda pergunta trazida pela ThoughtWorks para essa provocação, quer dizer, como é que a gente tem criado? E aí, desde o Brasil, né? A gente, obviamente, troca bastante com as companheiras da América Latina, e desde o Brasil, o que a gente tem feito ao longo de 10 anos passa pelas diversas etapas da tecnologia. Então, a gente costuma dizer isso, né? Com uma companheira nossa, que é a Bia Michele, que também é tecnologista, uma companheira do Norte, ela fala, a gente no Brasil tem feito de tudo, desde falar de educação digital, desde conversar com meninas sobre a quebra de estereótipos de gênero nas ciências da computação, até feito esse tipo de conversa dentro de empresas, dentro de organizações, né? Dentro da universidade, para abrir as mentes e os corações das pessoas para atentá-las à necessidade de inserirmos mais de nós nos processos tecnológicos e nos desenvolvimentos de ferramentas das tecnologias da informação e comunicação. Quer dizer, as blogueiras negras, por exemplo, junto com tantas outras mulheres brasileiras, têm conversado sobre diferentes coisas e, desde a pandemia, nós temos feito oficinas, né, talheres, temos feito conversas sobre cuidado digital, né? Hoje eu acabei de chegar de uma conversa com defensoras e defensores de direitos humanos no norte do país, justamente para falar sobre cuidado e autocuidado digital. Como que a gente pode se prevenir e como que a gente pode mitigar a nossa presença, né, a violência com a nossa presença nos espaços digitais. Ou seja, existem milhares de coletivos e organizações que agora, depois da pandemia e depois do nosso afastamento forçado por uma cepa global e que, diga-se de passagem, foi potencializada com a negligência do nosso governo, né, nacional, quando a gente se viu obrigada a ficar afastada umas das outras, a gente percebeu que o espaço digital seria o lugar do encontro. Logo, esse espaço também viria cheio de violência e de atacantes, né, para não nos deixar realizar o trabalho que nós precisamos fazer. Então, desde o início da pandemia, blogueiras negras, Universidade Livre Feminista, Rede Transfeminista de Cuidados Digitais, Rede Ciberativista de Mulheres Negras, rede, juntamente com outras organizações, a gente tem pensado, nós temos trocado, feito trocas, no sentido de como alimentar organizações, alimentar empresas, alimentar a academia com o debate do cuidado digital e com outros debates que versam sobre tecnologia. Então, a estratégia, como diz Bia Michele, pode ser muitas, a depender de que lugar a gente quer, de fato, influenciar, mas o que a gente tem feito massivamente passa pelo lugar da educação digital, passa pelo lugar da troca e passa, sobretudo, pelo lugar de reconhecer que grupos, que organizações, que minorias, né, que grupos minorizados também produzem, também desenvolvem, também dão conta de fazer esse processo tecnológico, ou seja, reconhecer que mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas têm propriedade com a tecnologia e podem também desenvolver estratégias e contra-estratégias a partir da violência sofrida. Então, acho que era essa a minha contribuição para essa conversa. Fico aberta a perguntas e às trocas, porque eu acho que essa também é a parte mais interessante que a gente tem para fazer, e as blogueiras negras, nesse ano especial, completando 10 anos, têm sido solicitada assim, massivamente para essas trocas e para essas conversas, e também se coloca à disposição para fazer esses câmbios, seja dentro do Brasil, seja na América Latina. Gracias, Larissa, por esto.
Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en nuestro box tanto del chat como en la parte de abajo tienen un espacio de preguntas y respuestas. Voy a volver con María Belén, que sus preguntas nos llegaron un poquito después y no pudimos hacerlas justo a tiempo. Tengo dos preguntas para ti. La primera es sobre el tema que hablabas, sobre el tema del diseño de la tecnología, ¿no? Como qué incluye o qué podría incluir un diseño responsable de la tecnología. Y la otra dice, me encantó la frase, la reflexión, cuando una mujer usa una plancha no es tecnología, pero cuando un hombre la arregla sí lo es. ¿Cómo podemos los hombres ser más comprensibles con este tipo de casos y apoyarnos para acortar la brecha? Gracias, Samantha. Bueno, primero quiero felicitar muchísimo a Camila y a Larisa. El trabajo que están haciendo es fabuloso. He aprendido tantísimo de ustedes esta tarde y voy a seguir todo el trabajo que ustedes están realizando de una manera más cercana y para compartirlo con otros colectivos. Sobre la pregunta que tiene que ver con tecnología responsable, una de las primeras cosas que quienes diseñan tecnología tienen que tener claro es que la tecnología no es neutra. Es decir, no solamente diseñamos un artefacto para resolver un problema. La tecnología está cargada de sistemas de valores, está cargada de intereses políticos, económicos, es decir, encarna muchos más órdenes que el tecnológico. Una de las primeras cosas que nosotros trabajamos en los cursos sobre tecnología en Flaxo es que lo social y lo tecnológico no están separados. La tecnología se construye socialmente y al mismo tiempo está estructurada tecnológicamente. Entonces no podemos separar qué es lo tecnológico de lo social para nada. Y lo estamos viendo en los casos ahora que han presentado Camila y Larisa. Es evidente que no podemos separar los usos de la tecnología con los diseños, ¿no? La primera cosa. Lo segundo es que los diseñadores también tienen que tener una conciencia, no solamente de estos distintos órdenes que conviven con la tecnología, sino también con los usos focales, es decir, aquellos usos que están planificados desde los diseñadores, pero también con los usos no focales que pueden hacer los usuarios de esas tecnologías. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, los celulares que se inventaron originalmente en el Japón, un poco para que las madres niponas controlaran por dónde iban sus hijos, tuvieron que empezar a generar nuevas aplicaciones para que los chicos las pudieran utilizar. Entonces, una tecnología que originalmente se diseñó para controlar, luego se convierte en una tecnología de conexión y de comunicación inmensa, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a mirar que cuando diseñamos una tecnología hay unas implicaciones muy fuertes que pueden surgir mientras se diseña, pero también después de su diseño. Otro tema que es clave para poder diseñar tecnología responsable es trabajar con los usuarios y las usuarias, incorporarlos al diseño tecnológico, es decir, no pensar que van a venir luego y se van a apropiar de la tecnología como esperamos que lo hagan. Ese es un problema que muchos diseñadores y diseñadoras de tecnología tienen. Es decir, que se concentran tanto en la parte técnica que dejan de mirar todos los otros aspectos que involucran su diseño. Y finalmente tenemos que entender que la tecnología no es una sola cosa, puede tener significados distintos. Estaba pensando, por ejemplo, en las plataformas digitales que ahora estamos analizando con el proyecto de trabajo justo con Fair Work. Una plataforma para un emprendedor es un negocio, es un reto tecnológico. Para un usuario es un medio para conseguir un servicio. Para un legislador es un objeto a ser regulado. Y para un trabajador puede ser un mecanismo de control, de subsistencia, pero también de control. Entonces, si se dan cuenta, una tecnología no es una sola cosa. Pueden ser muchas dependiendo quién las interpreta, quién se apropia de estas tecnologías. Entonces, un diseño responsable implica tener todos estos elementos en cuenta y pensar la tecnología desde un enfoque más crítico y no desde un enfoque más ingenuo, que como decía en la presentación, es muy propio del sonambulismo tecnológico, ¿no? Donde asumimos que la tecnología es neutra y no pasa nada.
Sobre el comentario, justamente quise poner ese ejemplo porque nos muestra cómo un mismo artefacto, volviendo al tema de la flexibilidad interpretativa, es visto en un caso como un objeto, un utensilio que sirve para hacer labores domésticas y en el otro caso se convierte, oh sorpresa, en tecnología. Cuando un hombre la tiene en sus manos, la manipula y interactúa con ella, ¿no? Como si las mujeres no interactuaran, como si las mujeres no arreglaran las planchas, como si ellas no hicieran todos estos otros trabajos igualmente. Entonces, creo que lo que necesitamos es empezar a mirar que hay tecnologías que se van masculinizando cada vez más, pero también que hay una aproximación social, es decir, desde nosotros mismos, a pensar ciertas tecnologías como más femeninas o más masculinas, y ese es un error de entrada para apreciar la tecnología e incorporarla en nuestra cotidianidad. Gracias, María Belén. Creo que con eso cerramos las preguntas. Muchas gracias a todos por estar hoy acá. Gracias de verdad a nuestras 3 panelistas por darse el tiempo de compartir con nosotras. Como les decía al inicio, este es el primer paso de una serie de eventos, de webinars, de espacios en los que queremos conversar desde América Latina, desde los diferentes grupos históricamente excluidos, sobre la tecnología, sobre cómo, no solo sobre cómo impacta en nuestra vida, sino cómo queremos soñar que ésta sea y sobre cómo la queremos construir desde el sur y desde todas nosotras. Vamos a llegar con esto a un congreso sobre tecnología responsable en septiembre en Quito, Ecuador, del que seguro ya van a tener más noticias. Gracias a mis colegas de la oficina de ThoughtWorks, a Su, a Renata, y a la Eli, al Dani, y a la Magdalena, y a la Erika, que han hecho esto posible de verdad. Y gracias a todas las personas que se apuntaron. Vamos a estar compartiendo la grabación en castellano y en inglés, y en castellano, portugués y en inglés, para quienes gusten escucharla, repetirse o compartirla con sus colegas. Gracias de verdad, espero que estén súper bien todas y que tengan un buen resto de semana.